¿Qué tal para todos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Soy Juan Pablo, los estaré acompañando en esta hermosa tarde. Aquí nos acompaña en esta hermosa tarde nuestro hermano Eliezer Salazar. Nos estará leyendo la palabra de Dios y también leyéndonos un mensaje de la palabra del Señor. Los invito para que usted comparte la transmisión ahí en su casa, donde nos está viendo ahí, en su casita, en su trabajo, ahí, compártelo en la transmisión y también nos puede dejar su comentario y estaremos respondiendo su petición y también su sintonía, donde nos está viendo y escuchando. Estamos transmitiendo por Radio Cristiana Caminando con Dios.com. También estamos transmitiendo por descansotelevisión.co y también estamos transmitiendo por Radio Cristiana Caminando con Dios por Facebook. Es para todos, bienvenido a esta transmisión en vivo. Será de una gran bendición para usted y para su familia. Bien, amada Iglesia de Dios, también quiero que usted nos está viendo ahí, nos puede mandar su sintonía a través de nuestro WhatsApp. El número de WhatsApp es 316-412-2330, es nuestro número de WhatsApp. Usted puede enviar y estaremos aquí respondiendo su petición y también su sintonía. Ahora sí, por aquí me acompaña mi hermano Eliezer Salazar. Bienvenido, muy buenas tardes, mi hermano Eliezer, en esta hermosa tarde. Hermano Pablo, muchas gracias y le doy primero que todo gracias a Dios y gracias hermano Pablo por esta invitación. Para mí es un gran privilegio el poder estar aquí, poder comentar un poquito sobre mi vida y sobre aquí las preguntas que tenga mi hermano Pablo. Muchas gracias, mi hermano Eliezer. Bueno, mi hermano Eliezer, tengo unas preguntas para decirle, mi hermano Eliezer, y es cómo fue su inicio en los caminos de Dios. A ver, mi hermano, es un proceso el que Dios hace con cada uno de nosotros. A mí me hablaban mucho del Evangelio y uno a veces no hace caso o hace uno caso omiso. Y pues Dios en su amor, en su infinito amor que tiene para con todos nosotros, Él obra de muchas maneras. Conmigo fue un proceso en el cual trató, pero fue para bien y le doy muchas gracias a Dios por eso, porque si no hubiera sido por Dios, no estaría aquí en los caminos. Él trató conmigo en el año 2005 aproximadamente, fue un trato duro que tuvo conmigo. De pronto en alguna otra entrevista les comento solo el testimonio, porque es que pues hay una palabra y siempre es larguito, pero fue algo muy maravilloso lo que Dios hizo con mi vida, y no solamente con mi vida, con mi familia, porque a raíz de que Dios me dio la oportunidad de conocerlo, mi mamá, mi hermana y varias partes de mi familia ha venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo también, mi hermano querido. Qué bendición, mi hermano Eliezer. También tengo otra pregunta, mi hermano Eliezer, y es también, ¿qué iglesia está asistiendo o colaborando, mi hermano Eliezer? Yo le doy gracias a Dios porque hay un mandato en la Biblia, en Hebreos, que dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso está en Hebreos 10:25. Y yo le doy gracias a Dios porque en este momento yo me estoy congregando en una iglesia que se llama Iglesia Cristiana Misionera Tiempo de Gloria y Fe, que está ubicada en Bosa, Santa Fe. Pero también venimos a una iglesia que queda aquí en Bosa, San Bernardino, o en Bosa, El Descanso, que también aquí nos congregamos por la misericordia de Dios. Amén, así es, mi hermano. Bien, mi hermano Eliezer, muchas gracias por recibir esta invitación, mi hermano Eliezer, y acompañarnos en esta entrevista. Usted que está ahí viéndonos, no se desconecte, hay también un mensaje poderoso para su vida, para su familia. Esa palabra, Dios obrará en su vida. Ven, usted está ahí, comparte esa transmisión, mándenos su sintonía de a dónde nos está escuchando, viendo, y estaremos respondiendo. También, dejo por aquí con el mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, mi hermano. Mi hermano, muchas gracias. Yo traigo una enseñanza que pienso que de todas las enseñanzas que tiene la Biblia, porque la Biblia, todas las enseñanzas son muy hermosas, preciosas y maravillosas, pero es un tema sobre la salvación. ¿Por qué he traído el tema de la salvación? Porque yo he hablado con muchas personas que van a las iglesias y personas que llevan 1 año, personas que llevan 2 años, personas que llevan 3, 4, 5, 6 años,
Y a veces uno le pregunta sobre el tema de la salvación y no lo saben. Entonces, quiero tocar este tema. Entonces, el tema es la salvación del hombre. ¿Por qué el hombre necesita la salvación? Y para eso yo voy a ir a las Escrituras, al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y si alguna de las personas que nos está mirando, que nos está oyendo, puede tener una Biblia, por favor, puede abrirla en el Evangelio de San Juan y vamos a mirar el versículo 16, 17 y 18. Amén. Y quiero leerlo. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al hombre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ojo a este versículo, hermanos. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y miremos el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Vamos a hacer una oración para mirar otros textos y para poner en manos de Dios esta predicación. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti, Señor Dios mío, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración y la exaltación. Gracias, Señor, por este privilegio que nos permite, en tu misericordia, poder estar en este momento, en este lugar y poder ser de testimonio y poder llevar el mensaje de tu palabra preciosa y santa. Padre, yo te doy gracias y oro por las personas que en estos momentos nos están escuchando o nos están viendo y decirles y animarlos que vayamos mucho a las Escrituras, que le dediquemos tiempo como pueblo y como hijos de Dios. Padre, oramos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué el hombre necesita la salvación? Los textos que acabamos de leer habla del amor tan inmenso que tiene Dios por la humanidad. Dios nos ama muchísimo. A pesar de que hemos fallado, a pesar de que hacemos cosas a veces terribles, Dios nos ama con un amor incomparable. Nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años para que muriera en una cruz, para pagar por nuestra deuda y para tomar nuestro lugar. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que todos somos pecadores. Dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si algún hermano puede tomar nota, también puede mirar Romanos 5:12, también puede mirar Eclesiastés 7:20, que habla que todos los seres humanos somos pecadores y que por causa del pecado estamos destituidos de Dios. Entonces dice que todos hemos pecado delante de Dios en palabra, pensamiento, vista o sentimiento. Y saben, hermanos, una cosa, que el pecado nos separa de Dios. Hay una barrera entre el hombre y Dios por causa del pecado. Y para eso vamos a quiero invitarlos a Isaías, el libro de Isaías, capítulo 59. Capítulo 59 de Isaías, el versículo 2. Dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado es una barrera que impide que nosotros lleguemos a Dios o que Dios nos escuche. Ahí es en ese momento cuando nosotros debemos recibir a Jesús como Señor y como Salvador personal, para que tengamos acceso directo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Y quiero también que vayamos al libro de Evangelio de San Juan, en el capítulo 9 de San Juan. Capítulo 9 de San Juan, hay un verso muy bonito, el verso 31, 9:31. Mira este texto, hermanos. Dice la palabra de Dios: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sí, hermanos, dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, y una de tantas voluntades de las que hay en la Biblia es que recibamos a Jesús y que lo aceptemos como Señor y Salvador personal, y ahí sí nos va a oír a través de Cristo Jesús. Amén.
El pecado levantó una barrera entre el hombre y su creador. Pero hermanos, también hay una sentencia. Hay una sentencia por el pecado. El deseo de Dios, dice la Biblia, que Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos lleguen a conocer la verdad. Ese es el deseo de Dios. Pero sabe, hermanos, que desafortunadamente la mayoría de las personas están alejadas de Dios. No quieren saber de Dios. Y algo que es muy triste es que la mayoría de gente tiene la Biblia. La mayoría la tiene. Entonces aprovecho para animarlos, que saquen un tiempo, vayan a las Escrituras. Ahí está todo, hermanos. La Biblia es el manual que Dios ha dejado para que nosotros, a través de las Sagradas Escrituras, podamos conocer más de Dios. A través de las Escrituras nosotros podemos saber, conocer qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, mis hermanos. Es el manual que Dios ha dejado. Hay una sentencia por el pecado. La Biblia dice en Romanos que todos somos pecadores. Todos es todos. Hay un juicio. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí ve, hermanos? Ese es el salario por la persona que practica el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando habla de esa muerte, habla de la muerte, de la separación eterna ya ante Dios, separado de Dios. Pero ahí mismo en ese versículo hay una promesa muy bonita, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el castigo en el infierno, hay un infierno, hermanos. Hay que entender esto. La Biblia es muy claro en esta doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza bíblica. Y el infierno, hay mucho fundamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El castigo en el infierno no es el enojo de un Dios falto de amor, sino la sentencia de un Dios justo contra aquel que ha pecado. Amén. Amén. Es muy importante entender que cuando Dios creó el infierno no lo creó para el hombre inicialmente. Lo creó para Satanás y sus huestes de maldad. Pero sabe, hermanos, que cuando Cristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, vino a rescatarnos, dio su vida por cada uno de nosotros. Pero la mayoría de gente, hoy en este día, en este tiempo que estamos viviendo, rechazan al Señor Jesucristo. Mira, hermanos, la predicación del Evangelio, no religión, el Evangelio, que es el que salva, se predica por la radio, por la televisión, por las páginas, como lo estamos haciendo ahorita. Se hace casa a casa, se hace por las calles, parques. Hay iglesias cristianas por todo lado, hermano, y la gente no quiere buscar de Dios. Entonces, aprovecho para animarlos. Mire, hermano, los animo. Los que de pronto nos están viendo y no conocen de Cristo, los invito para que vayamos a la Biblia. Y si alguna persona que nos está viendo y de pronto fue cristiana y se alejó, lo invito para que vuelva a los caminos de Dios, para que se reconcilie con nuestro Señor y Salvador. Hermanos, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Hay muchas personas que buscan llegar a Dios por sus medios, por sus penitencias. No, mi hermanos, dice, ni religiones, ni filosofías, ni dinero, ni buenas obras nos pueden salvar. El hombre, a través de los siglos, ha tratado de construir sus propios puentes para que lo hagan volver a Dios. Cualquier esfuerzo humano está muy lejos de alcanzar lo que Dios quiere. Hay un texto muy bonito, como todos los textos de la palabra de Dios, que está en el libro de Efesios, Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, hermanos, porque por gracia sois salvos. Amén. La gracia que Dios ha derramado es un favor inmerecido, no lo merecemos, pero Dios nos regala. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí, hermanos? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios o un regalo de Dios, no por obras, mis hermanos, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación es un regalo que Dios da al ser humano. Y ese regalo le costó a nuestro Señor Jesucristo su sacrificio, su sufrimiento en la cruz de Calvario. El Santo murió en la cruz por nosotros. Pero también una noticia muy buena, hermanos. Murió, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre Celestial. Amén. Quiero que miremos unos puntos sobre la salvación, hermanos queridos.
lo primero es que la salvación procede de Dios y no del hombre. Y quiero que vayamos en Lucas capítulo 3, verso 6. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 3, verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sí ven? Y verá toda la carne la salvación de Dios. Fue concebida por Dios el Padre, consumada por Jesús el Hijo en la cruz del Calvario y ofrecida al creyente por intermedio del Espíritu Santo. Así que el hombre no tuvo parte alguna en la creación del plan divino de la salvación. Sí le corresponde aceptar el don de Dios, o sea, el regalo de Dios. Amén. Solamente Jesús puede salvar al hombre, hermano. Hay personas que ponen su confianza en otras personas, en objetos, pero la Biblia es clara. Dice la Biblia que solamente Jesús puede salvar al hombre. Y quiero que miremos algo. Fue el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, que declaró ante el concilio judío que solamente Cristo podía salvar. Y eso está en el libro de los Hechos, Hechos 4:12. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Este predicación que da nuestro hermano Pedro ante el concilio, ante los judíos, les dice a ellos, vea, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, la Biblia es muy clara, la Biblia es veraz, preciosa y maravillosa. No hay otro nombre, dice la Biblia ahí, y en ningún otro hay salvación. O sea que la salvación solamente está en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay otro nombre. Ese nombre se llama Jesús de Nazaret o Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Dice también la palabra del Señor que el Señor Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos. El Señor Jesucristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario, hermanos, por amor a nosotros. Y sabe que la mayoría de gente lo rechaza hoy en día. Por eso es importantísimo, hermanos, que nosotros, los que estamos en esta carrera que Dios nos ha colocado, conocer muy bien las Escrituras, conocer el plan de salvación, para que podamos nosotros hablarle a aquellas personas que no conocen de Cristo. Estamos en este momento en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, donde hay emisoras, internet, y desafortunadamente hay personas que no conocen del Señor Jesús. Y a veces uno les va a hablar de nuestro Señor Jesucristo y rechazan al Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí ven? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es un ejemplo maravilloso que nos deja también en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como siervos humildes y sencillos de Dios estamos es para servir, hermanos. Para servir. Y dice que vino para dar su vida en rescate por muchos. O sea, todo aquel que desee creer y recibir a Jesús logrará y alcanzará la vida eterna. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice la carta primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados. También dice la Biblia, por Él hemos recibido justificación y la reconciliación, Romanos 3. Quiero que miremos Romanos 3:24. Romanos 3:24. Santo y maravilloso es tu nombre, Señor. Romanos capítulo 3. Si algún hermano está buscando en la Biblia, yo le doy el tiempito para que lo miremos también. La idea es que de lo que hablamos hoy, algo se nos quede a todos nosotros. Amén. Dice, por Él hemos recibido la justificación y la reconciliación. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, hermanos, hemos sido justificados gratuitamente por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Dice también que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por su sangre, la sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa y maravillosa, es la que nos limpia de pecado a nosotros. Y quiero que miremos en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. Hay un versículo aquí precioso y maravilloso que dice Efesios 1:7. Dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén.
Algo muy importante, hermanos, es que solamente la salvación que Dios ofrece al hombre es únicamente y exclusivamente a través de la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret o Jesucristo nuestro Señor. Jesús es el único camino, no hay otros caminos, hermanos. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque hay personas que ponen su confianza en ídolos, hay personas que ponen su confianza en sus propios esfuerzos, hay personas que ponen su confianza en sus obras, en su dinero, pero el único camino que nos puede llevar al cielo se llama Jesús de Nazaret. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, hay un texto muy hermoso, y dice la palabra de Dios en Juan 14, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Tomás, quien le hizo una pregunta, ustedes pueden mirar ahí el contexto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es a través de Jesús y es el único medio que Dios ha establecido bajo el cielo para salvación a los hombres. Si alguna persona desea ser salva, si alguna persona cuando parta de este cuerpo y que parta de este mundo físico y pasa al mundo espiritual y quiere ser salvo, es Jesús de Nazaret. Pero esa decisión la toma la persona mientras esté en este cuerpo, mientras esté acá en vida. Amén. Amén. Jesús es el único mediador. Este es un tema muy bonito, hermanos, porque pues a nosotros nos enseñaron, yo fui católico y nos enseñaron en la religión católica que María era intercesora y bueno, tantas cosas más. Y yo cuando tengo la oportunidad de hablar con personas católicas, yo les digo, mire hermano, nosotros como creyentes, como cristianos creemos en María. Y es más, aprovecho para decirle si algún hermano, alguna persona que sea católica nos escucha, decirle que nosotros debemos seguir el ejemplo de María. Fue una mujer de Dios, fue una mujer que le sirvió a Dios, fue una mujer temerosa de Dios y que debemos seguir ese ejemplo de ella. Pero la Biblia es clara, el único que es mediador ante Dios y nosotros los hombres se llama Jesucristo. Y hay muchos textos, pero quiero dejarles un texto nomás que se encuentra en la primera carta de nuestro hermano Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, santo es tu nombre, Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios. Miren lo que dice este versículo, hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, solamente Jesucristo es la única persona que nos puede salvar. Él es el mediador, Jesús es el único intercesor, no hay más intercesor ante Dios Padre, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También dice la Biblia en Romanos 8:34, quiero que miremos ahí en 8, Romanos 8:34, hermanos, sobre la intercesión. Es importante porque todas estas doctrinas se fundamentan en la preciosa y la maravillosa palabra de Dios. Dice que Jesús es el único intercesor. Y quiero que miremos Romanos 8:34. Dice, hay una pregunta acá, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Sí ve, hermanos? Intercede por nosotros. Es mediador, intercesor. Pero mira algo más, hermanos, por Él somos hijos de Dios. Esto es muy bonito también explicarlo porque cuando uno evangeliza y habla con las personas, yo por ejemplo soy uno de los que le pregunto a veces a la gente y hago la siguiente pregunta. ¿Todos somos hijos de Dios? Y la mayoría de la gente le responde a uno que sí, que todos somos hijos de Dios. Y yo les digo no, todos somos creación de Dios, porque Dios es el creador de todo. Pero entonces para explicar este punto yo tengo que ir hasta Génesis. Cuando Dios creó al hombre y lo hizo perfecto, lo hizo santo y lo puso en el huerto del Edén, que tenía comunión Adán con nuestro Padre Celestial, era hijo en ese momento. Pero cuando él peca y fue destituido, murió espiritualmente, hermanos. Entonces yo me voy al libro de Juan, en el capítulo 1 y el verso 12. O el 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Se refiere, hace 2000 años vino nuestro Señor Jesucristo y vino a su pueblo, a los judíos. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero en el versículo 12 sale la promesa para cualquier persona, porque Dios no hace acepción de personas. Como dije antes, Dios desea que todos los seres humanos sean salvos y que ningún ser humano se pierda.
En el versículo 12 dice, en el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero mire la promesa, mas a todos los que lo recibieron, se ve, hay que recibirlo. Y creen en el nombre de Jesús, les dio la potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hay que creer, hay que recibir, hay que aceptar a Jesús en nuestro corazón. Ya recibiendo a Jesús como nuestro Señor y como Salvador personal, empezamos a formar parte de la familia de Dios, de la iglesia y el cuerpo que es de Cristo. Amén. También dice que la Biblia que es el único fundamento, Jesucristo es el único fundamento. Y quiero que vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 11. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que cualquier persona que llegue a hablarle a usted del Evangelio y diga que el fundamento es Pedro, que el fundamento es Pablo, que el fundamento es Abraham, hermano, lo está engañando, porque la Biblia es clara, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, mis hermanos. Ahora bien, la salvación, hermanos, la salvación se obtiene por gracia y no por obras. Esto es muy importante explicarlo porque hay gente que hace obras para buscar la salvación o para agradar a Dios. Hermanos, las obras no salvan a nadie. ¿Hay que hacer obras? Sí, hay que hacer obras, porque la fe sin obras es muerta, dice la Biblia en Santiago. Debemos hacer obras, pero hacemos obras porque ya somos salvos, no para ser salvos, porque las obras no nos van a salvar. Entonces la palabra de Dios es muy clara y nos enseña con claridad que jamás podremos obtener la salvación por nuestras propias obras, es solamente por la gracia de Dios. Entonces, como leímos en Efesios, porque Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, ¿sí, hermanos? No por obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación nos la regala Dios, a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero que vayamos a Tito, capítulo 2, verso 11. Dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí ve? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, un regalo, un favor inmerecido, pero nos lo regala a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo en Tito 3:5 dice la palabra de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí ven, mis hermanos? Es un regalo la salvación. Es solamente por la gracia de Dios que el hombre podrá llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, la salvación es para toda la vida. Quiero que vayamos a Hebreos, allá adelantico está Hebreos 5:9. Dice, la salvación es para toda la vida. Dice la Biblia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, hay que ser obediente al Señor. Vuelvo y leo el texto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Hermano, a mí me gusta ir mucho a la Biblia y tener mucho texto bíblico. Es muy importante, hermano. Toda doctrina, hermano, toda doctrina tiene que estar fundamentada en la Biblia. Biblia. Por eso nosotros somos, en la iglesia que nos congregamos, somos muy cristocéntricos, somos muy doctrinales en cuestiones de la Biblia. Porque la Biblia es el manual para nosotros. La Biblia es la palabra que Dios dejó para que a través de ella nosotros podamos conocer a Dios, para que a través de ella podamos también saber qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Y la Biblia es la que nos corrige, la palabra. Amén. Por eso es muy importante, mis amados hermanos. Entonces dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí, hermanos? Qué preciosa es la palabra de Dios. Dice, son palabras textuales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De cierto os digo,
que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es preciosa la palabra de Dios, mis hermanos. Hay mucho texto. Yo les animo, hermanos, para que, y amigos que de pronto nos están escuchando, nos están viendo, que vayamos a las Escrituras. Quiero también invitarles a la primera epístola de Juan, porque hay un texto muy hermoso ahí también sobre la salvación. Yo hace un tiempo atrás estuve en Neiva. Yo soy de la ciudad de Neiva y tengo familia allá. Tengo mi mamá, mi hermana, unas tías. Y hace mucho tiempo estuve allá y mi mamá y mis tías me hicieron una pregunta y me dijeron, no sé quién le diría que porque ellas no hablaban en lenguas, ellas no estaban bautizadas con el Espíritu Santo, y que si no estaban bautizadas con el Espíritu Santo, entonces no podrían ser salvas. Entonces yo les leí un texto en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y versículo 13. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, Él nos oye. El versículo 13 dice, pero voy a leerles desde el 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En Jesucristo, su Hijo. Vuelvo y leo el 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sí, hermanos? Nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, hermanos. ¿Sí ve que es importante reconocer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Entonces en el versículo 13 dice nuestro hermano Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, mis amados, la salvación es un regalo de Dios. La salvación de Dios no hay que hacer penitencias, no hay que hacer peregrinaciones, sino solamente debemos depositar la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La voluntad de Dios es que todos los seres sean salvos, hermanos. Eso es importante también entenderlo, porque hay personas que piensan que solamente unos se van a salvar, otros no. El deseo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos, pero la mayoría, desafortunadamente, hay mucha gente que muere y no es salva, hermanos. ¿Por qué? Porque rechazan la gracia de Dios, rechazan la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia dice que solamente a través de Cristo hay salvación. Y para ser salvo, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mirada en Cristo, llegar a Jesús, hablar con Él, pedirle perdón por todos los pecados que hemos cometido. Debemos darle gracias al Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Y debemos en el libre albedrío que Dios nos ha dado, debemos autorizar a nuestro Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo entre a nuestra vida, para que el Señor Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo, Él empieza a moldearnos, a que nosotros cada día empecemos a conocer más de Dios, cada día empecemos a amar más a Dios y cada día empecemos a obedecer más a Dios. Pero el deseo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. Y quiero que vayamos a 1 de Timoteo 2.4, para que lo miremos ahí un momentico. 1 de Timoteo 2.4, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2.4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, hermanos, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dice el Señor, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero también quiero que vayamos a la segunda carta a nuestro hermano Pedro. Segunda carta a nuestro hermano Pedro, verso 3 y el verso 9. Dice la palabra de Dios, el Señor no retrata su promesa, según algunos atiende por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. ¿Sí ven? Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos seamos salvos. Dios quiere que aquella persona que me está escuchando y que no aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, el deseo de Dios es que usted, el que me está escuchando, sea salvo.
Esa es la misericordia, la gracia de Dios. Dice también la Biblia que este evangelio está en Mateo. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo, Evangelio de San Mateo. Y ya les digo el texto. 24, verso 14. Mira este texto, hermano. Dice, y será predicado este evangelio del reino. Aquí no dice, y será predicada tal religión, tal cobertura. No, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mira, hermano, Dios es justo. Dios es perfecto, maravilloso. Es un Dios lleno de amor. Pero sabe que también es un Dios justo. Que aquella persona que no reciba a Jesús, que no lo acepte, pues hombre, se va a perder, pero como Dios nos da la libertad, amén, Dios no va a obligar a nadie, Dios nos va a dar la oportunidad a todas las personas, pero depende de cada uno de nosotros si queremos recibir o si queremos rechazar a Jesús, amén. Ahora hay una pregunta, ¿se salvará todo el mundo? Porque muchas personas uno a veces le pregunta, hermano, digamos que no sean creyentes de una iglesia cristiana, entonces uno le pregunta de pronto a una persona de secular, y llega y dice, uno le pregunta, bueno, si usted muriera hoy, ¿para dónde va? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy derechito para el cielo. Otros dicen, bueno, yo no sé. Otros dicen, bueno, uno muere y todo queda ahí. Otros dicen, no, yo muero y voy para el infierno. Todas esas preguntas normalmente dicen las personas. Pero, hermanos, hay gente que no se va a salvar, como hay gente que se va a salvar. Por eso se está predicando el evangelio, lo que estamos haciendo hoy. Aquella persona que de pronto no haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día. Tiene la oportunidad de poder aceptar, y eso vamos a hacerlo ahorita más al ratico. Vamos a hacer una oración, y el que desea, por la emisora, por la televisión, puede aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Resulta que hace 2000 años iba nuestro Señor Jesucristo predicando por aldeas, por sitios, y en el Evangelio de Lucas, quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, porque le hicieron una pregunta, y miren lo que le respondió nuestro Señor precioso y maravilloso. En Lucas 13, verso 22 al 24, si alguien tiene la Biblia lo está buscando, Lucas 13, verso 22 y 24, dice la palabra de Dios. Hay un título que dice ahí, la puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, o sea, le hizo una pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y mire la preciosa respuesta de nuestro Señor. Y Él le dijo, esforzaos, o sea, tenemos que esforzarnos, hermanos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Resulta que la Biblia habla de dos puertas. Habla la puerta ancha y la puerta angosta. Ahorita lo vamos a mirar en Mateo. Pero a lo que voy es que le hicieron la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no le dijo sí, no le dijo no, pero sí le dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta. ¿Sabe, hermano, que esta puerta angosta implica que yo debo renunciar a muchas cosas que me brinda este mundo por amor a Jesús y por ser obediente a mi Señor? La mayoría de gente va por la ancha, hermanos. Todo lo que brinda este mundo, y sabemos por las Escrituras que el príncipe de este mundo, de este sistema, se llama Satanás, un adversario del cristiano, un adversario del Hijo de Dios. Él es el que manipula todo lo que es política, religión, manipula todo lo que es deportes, cultura, fiestas por un lado, fiestas por otro lado. Hermano, aquí en Colombia, si usted se ha puesto a mirar, pueblo que se respete, por más pequeñito que sea, tiene ferias, tiene fiestas. Y si usted alguna vez ha mirado, hay pueblos, digamos, pequeños donde usted va de paseo de pronto y ve poca gente, no ve mucha gente, pero cuando son ferias y fiestas, hermano, esos pueblos se llenan. Hay cabalgatas, hay corridas de toro, y la gente eso le gusta. Todo eso lo manipula el príncipe de este mundo. Pero cuando uno hace una convención, o cuando uno invita a la gente en un pueblo de esos a buscar a Dios, hermano, la gente no quiere. Eso sí no le gusta a la gente, hermanos. Amén. Quiero que vayamos un momentico a Mateo 7:13. Mateo capítulo 7, verso 13. Amén. La puerta estrecha. Mira lo que dice en el versículo 13 y 14. Mateo 7, verso 13 y 14. Dice la palabra de Dios, entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, si ve hermanos, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Si ve hermanos, aquí en este texto que acabamos de leer habla de dos puertas, una puerta estrecha y una puerta angosta. Y dice la Biblia que la mayoría va por la ancha y que pocos son los que hallan la estrecha. Entonces, yo los animo hoy, mis hermanos, para que toda aquella persona que no ha recibido a Jesús, se anime para recibir también a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que, ya que estamos en Mateo, vamos a ir porque hay un texto muy bonito, complicado porque, pues, yo digo bonito porque es la palabra de Dios, pero es muy triste porque mire lo que dice este texto en Mateo 25, verso 41 y el verso 46. Dice el verso 41: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el verso 46 dice, e irá en estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué bueno, mi hermano querido, que me está escuchando, me está viendo, que usted y yo seamos justos delante de Dios. Pero sabe que somos justos delante de Dios no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que ya hizo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años en la cruz de Calvario. Cristo Jesús nuestro Señor lo hizo todo, Él lo dio todo, Él murió por usted, murió por mí, pagó por mis pecados, todos mis pecados. Por eso es importante, hermanos, recibir a Jesús, aceptarlo como Señor y como Salvador personal, y ir a la Biblia, que es el manual, y ser obedientes al Señor. Mucha gente dice, no, yo creo en Cristo y yo si muero voy para el cielo. Pero la Biblia dice en Mateo 7:21, y quiero que vayamos un momentico a Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sí, hermanos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, mis amados hermanos, hay que ser muy cuidadoso. Aprovecho también para decir esto, no todo el que lleve una Biblia, no toda persona que diga que es cristiana, son cristianos, hermanos. Los brujos usan Biblia también. El maligno usa personas que lleven Biblia, que predican un evangelio aparentemente, pero no, hermanos. El evangelio es uno, es perfecto, es santo, habla de santidad, habla de arrepentimiento, habla de conversión, habla de salvación únicamente a través de la obra redentora por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y quiero que miremos también en Lucas 3, en Lucas, hermanos queridos, Lucas 6:46, Lucas 6:46. Hay un versículo muy bonito, y este versículo, antes de leerlo, yo, aquella persona que me esté viendo, que me esté escuchando, si usted dice que es hijo de Dios, y si usted dice que es cristiano, nacido de nuevo, tiene que sujetarse a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y debemos sujetarnos a lo que Él dice. Mire lo que dice este texto en Lucas 6:46. Dice la palabra de Dios, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Y qué nos dice el Señor? Que debemos vivir en santidad, que debemos apartarnos de lo malo, que debemos congregarnos, que debemos leer la Biblia, que hay un mandato muy importante del Señor, que es la gran comisión. Y yo hago esa pregunta, ¿estamos cumpliendo esa comisión? Y vamos a leerla en Mateo. Hay varios textos, pero leamos el Evangelio de Mateo capítulo 28. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, voy a leerles el versículo 18, el versículo 19 y el versículo 20. Dice la palabra de Dios, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire esta promesa, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí ve esta comisión, hermanos? Esta comisión es para usted, hermano querido, que me está escuchando. Esta comisión es para mí. Esta comisión no es solamente para el pastor, para personas que son líderes, sino es un mandato para toda la iglesia, hermano. Debemos involucrarnos en la evangelización. Y por eso es importante que debemos conocer el plan de salvación, para poder nosotros ir a las personas y hablarles de este regalo tan precioso y maravilloso que es a través de la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Pero hay otro texto muy bonito, hay muchos, pero vayamos a Marcos. Este también es muy bonito. Marcos 16, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, ¿quién dijo? Nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermano, tenemos que ir. Ahí dice ir por todo el mundo, pero voy a poner un ejemplo. Nosotros que vivimos acá en Bosa, Santa Fe, Bosa el Descanso o Bosa San Bernardino, este es el sitio donde Dios nos ha colocado. Estos son los sectores que nosotros debemos ir, predicar, llevar el evangelio, llevar la salvación a las personas. Es un mandato de Dios para toda la iglesia, para todo aquel que diga yo soy cristiano, hijo de Dios, tengo que cumplir este mandato. Por eso en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y una de las voluntades de mi Padre que está en los cielos es ir y llevar el mensaje de salvación. Pero sabe que en las iglesias a veces uno habla con hermanos y dice, no, es que ese no es mi ministerio. Ponen excusas para no salir a la evangelización. Que Dios nos ayude, hermanos. Debemos ser muy cuidadosos con las cosas de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Y Dios es un Dios justo, y Él es justo, pero también Él nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Todos nosotros, creyentes, vamos a darle cuentas a Dios por lo que hicimos nosotros. Las personas que no son creyentes, que rechazan, también le darán cuenta a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, para mí es un privilegio, le doy gracias a Dios, gracias a mi hermano Pablo por esta invitación. Espero que no sea la última y que más adelante ojalá pueda venir. Y me gustaría para contarles, porque es que mi testimonio de conversión es largo. Tiene que ver con cárceles, todo eso. De hecho, nosotros estamos siguiendo una cárcel. Estos días no hemos ido, pero estamos siguiendo una cárcel de Convicta, Boyacá, donde estamos visitando en el patio 15 más o menos unas 170 personas y 180 personas. Y aprovecho, por si de pronto allá el hermano Juan David nos está viendo, mandarle un saludo, animarlo, que Dios lo bendiga, que siga predicando a los internos que están allá, porque es un privilegio poder predicar allá a esas personas. Bueno, hermano, yo quiero hacer un llamado muy especial. Si de pronto algún hermano o algún amigo, de pronto alguna persona que de pronto haya conocido el Evangelio y que haya vuelto atrás, o alguna persona que quiera recibir, que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo, me gustaría orar por usted. Yo quiero orar por usted. Quiero que usted que me está viendo o que me está escuchando, va a hacer una oración en este momento conmigo. Y le vamos a decir, amado Señor Jesús, en este día, a esta hora, en este lugar, Señor Dios Todopoderoso, llego delante de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Y quiero pedirte, Señor, que me perdone por todos mis pecados, Señor, por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y Señor Jesús, ¿sabe? Yo quiero darte muchísimas gracias, Señor, por todo ese sacrificio tan terrible que hiciste tú hace 2000 años en la cruz del Calvario, Señor, porque tú eres santo, Señor, y me amaste tanto que viniste a rescatarme y viniste a morir en la cruz del Calvario por mí. Todo ese sacrificio, Señor, lo hizo para salvarme. Señor, muchas gracias por ese regalo de la salvación. Hoy, Señor, te pido que me perdones, que tengas misericordia de mi vida. Te pido, Señor, que escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y, Señor, por favor, nunca lo borres de allá. Señor, para que cuando tú me llames yo te pueda responder. Y, Señor, ahora que te he recibido y que he abierto mi corazón, mi vida para ti, Señor, quiero que me ayudes, Señor, en esta carrera, en este caminar. Quiero que saque todo lo malo que hay en mí, Señor, y coloque todo lo bueno que hay en ti.
y deme las fuerzas, Espíritu Santo, para seguir en este caminar, para poder agradarte cada día más. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, tú eres el que nos dará la fortaleza. Si alguien hizo esta oración, lo felicito. Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y también quiero orar por todos. Quiero orar por las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, para que sea Dios obrando en su vida personal, en su vida familiar, en su vida sentimental, en su vida de trabajo, en su vida financiera también. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento, a esta hora, Señor, yo quiero orar por todas aquellas personas que nos están viendo. Quiero orar por todas aquellas personas que nos están escuchando, Señor. Yo pido por cada uno de los oyentes, por sus familias. Quiero pedir por todas las personas, Señor, por su vida personal, por su vida familiar, por su vida espiritual. Quiero pedir también por su vida financiera, Señor, porque se necesita, Señor, la economía. Padre, yo quiero orar por ellos. Quiero colocarlos en tus manos. Quiero orar también por si hay alguna persona enferma con alguna dolencia, que sea el Señor obrando en sanidad, obrando en restauración. Si hay algún hogar que esté por divorciarse, que esté pasando por alguna circunstancia, que sea Dios obrando, que haya unidad, que haya esa reconciliación, que haya ese amor, que haya esa paz que solamente Dios nos sabe dar. Quiero orar por cada una de las personas y yo los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y decirles y animarlos, hermanos, que sigamos adelante, que nos esforcemos, como le dijo el Señor Jesucristo, esforzados. El Evangelio es muy hermoso, hermanos. El Evangelio, la palabra de Dios, es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de los que hemos recibido a Jesús. No es fácil. ¿Por qué? Porque demanda santidad, demanda anegarnos a nosotros de muchas cosas que podemos hacer por agradar al Señor. Pero sabe, hermanos, que nada de los que nos brinda este mundo, por más maravilloso que sea, se compara a lo que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo para nosotros aquel día que estemos en su presencia. Entonces, les animo muchísimo, mis amados, para que busquemos de Dios, para que cada día seamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Y le doy gracias a Dios y a mi hermano Pablo por esta invitación, y los animo muchísimo, los animo para que vayamos a las Escrituras, y les doy una feliz tarde, que Dios me les bendiga grandemente, y los dejo por aquí con mi hermano Juan Pablo. Muchas gracias. Amén. Bien, para todos en esta hora muy especial, para todos, qué hermoso mensaje hemos escuchado a través de nuestro hermano Eliezer Salazar Ávila. Ven, este mensaje ha sido de bendición para usted y como para nosotros aquí. ¿Qué mensaje Dios nos ha hablado? También los invito a que comparte esa transmisión ahí en su casa, ahí donde está un vecino, un compañero. Lo invito para que sea compartiendo esa transmisión, para que más personas puedan escuchar este mensaje y puedan ser edificados. Bien, para todos en esta hora de hoy en noche tenemos otro invitado especial, y es nuestro pastor William Quijano. Se estará leyendo el mensaje, la palabra de Dios, y también contándonos también su experiencia. Los invitamos para que estén atentos a esta transmisión en vivo. Los invitamos de hoy en noche. Es para todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros ahí en Radio Cristiana Caminando con Dios, también en descansotelevisión.co y también por Facebook de Radio Cristiana Caminando con Dios. Quiero saludar por aquí a las personas que nos mandaron su sintonía. En esta quiero saludar por ahí a nuestra pastora Luz Mary Ramírez, que nos manda su sintonía. Mil bendiciones, mis hermanos. Amén. También mi hermana Aurora Aurora Maldonado nos manda también su sintonía. Nos dice que no se oye muy bien. Ya solucionamos el problema y ya. Amada Iglesia de Dios, muchas gracias por enviarnos su sintonía por Facebook, también por WhatsApp. Por aquí estamos viendo. Me manda saludos desde el Perú. Amén. Gloria a Dios. Saludos del Perú. También nos está por aquí, vamos a ver. Bueno, entonces, no aparece ahí, desconectar la señal. Pero estamos viendo de el Perú, Ecuador, Chile, nos está escuchando. Amén. Gloria a Dios. Un saludo para todos. Para todos allá en la distancia que nos está escuchando.
y viendo también esta transmisión. Gracias por conectarse con nosotros, y también desde aquí, desde Colombia. Amén. Varias personas se conectan de diferentes ciudades, municipios, departamentos, y está ahí conectados ahí en esta emisora que ha sido de bendición, y sigue llevando el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica, amén, para Amén. todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros, y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Y hasta aquí fue esta entrevista exclusiva para todos desde la distancia. Soy el hermano Juan Pablo, y muchas gracias por conectarse con nosotros, y gracias a mi hermano Elías por recibir esta visita, y gracias por venir. Amén. Es mi hermanito. Gracias, hermano. Dios le Dios bendiga. le bendiga, mi hermano. Para todos una feliz tarde y bendiciones. Amén.